Ahora, si queréis encender la luz. Pues yo diría que para muchas personas, por ejemplo, lo que está ahí arriba, desde nuestra perspectiva, pues son nubes y a veces el cielo azul y otras veces gris, ¿no? Es decir, que no todo el mundo tiene en cuenta la inmensidad, ¿no?, que hay, por ejemplo, en el espacio exterior. Y seguramente quien lo va a tener más en cuenta es pues la gente que está iniciada o introducida en esas temáticas, ¿no? Es decir, con los conocimientos de astrofísica o no sé, quien tenga la curiosidad de mirar por un telescopio o ir a un planetarium o lo que sea, ¿no? O estudiar un poco la cuestión, ¿no? Digo esto en el sentido de que hay muchos ámbitos de la realidad que requieren iniciación, ¿no? Requieren que uno se introduzca. Mientras uno no se introduce en ellos, no existen. O existen de una manera muy vaga y muy general, muy superficial. Casi podríamos citar cualquier disciplina o cualquier conocimiento, cualquier tradición, ¿no? Y nos valdría lo mismo que lo que acabo de decir, ¿no? Es decir, no sé, pues hay gente que considera que, por ejemplo, ¿no?, por poner un ejemplo, que la psicología pues son, bueno, pues opiniones, ¿no?, 4 opiniones, etcétera, ¿no? Y no puede imaginar, ¿no?, lo que hay detrás de una formación, ¿no?, en ese sentido, ¿no? O la arquitectura, o yo qué sé, ¿no?, el mundo de las matemáticas, la física, no sé, ¿no?, cualquier disciplina, ¿eh? O sea, no necesariamente en el ámbito universitario, ¿no? Digo esto porque la meditación, o sea, la postura, la estrategia meditativa es una iniciación también, pero es una iniciación al ámbito de la interioridad. Y ese ámbito de la interioridad para mucha gente simplemente no existe. Vamos, si haces pensar un poco o dialogas un poquitín, pues hombre, sí existe, ¿no? Nadie lo va a negar, ¿no? Pero no existe de facto. Realmente el asunto meditativo en gran medida consiste en desarrollar una relación con la interioridad, con el ámbito, con el escenario digamos, del campo anímico, ¿no?, de lo psíquico, ¿no?, de lo mental, o como queráis denominarlo, depende desde qué perspectiva estemos hablando. Podemos utilizar una terminología u otra, pero digamos, desde un punto de vista fenomenológico, ¿no?, inmediato, podemos decir el ámbito de la interioridad, ¿no? Es decir, que si yo me quedo quieto y silencio la mente intencional, entonces es como si me asomase a una ventana y ocurren cosas, ¿no? Pues, no sé, pasa una gaviota o ahora se pone a llover o pasó una ambulancia si la ventana es por aquí, ¿no? O no sé quién. Es decir, que en ese escenario de la interioridad ocurren cosas, como sabemos, constantemente, ¿no? Y normalmente esas cosas que ocurren las denominamos, las describimos, nos referimos a ellas como pensamientos, ¿no? Pensamientos, imágenes, ideas, narrativas. Es como si estuviésemos
también, ¿no? Asistiendo a una especie de narrador, ¿no? Como cuando interpretábamos a lo mejor una obra teatral en el colegio o fuera del colegio, ¿no? En otro ámbito, y entonces hay un narrador, ¿no? Y entonces llegó la princesa y todo el mundo dijo, oh, ¿no? ¿No? Es como el narrador ahí, ¿no? Que está ahí y tal, ¿no? Entonces luego se cae y luego ya hablan y tal, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces esto, vamos, creo que todos lo vivimos como que estamos constantemente ahí, ¿no? Con esa narrativa, ¿no? Entonces a donde quiero ir a parar con todo esto es que hay algo más que es, creo yo, importante que nos detengamos un poquitín en ello, ¿no? Hemos dicho también que la postura meditativa, cuando digo postura me refiero no solamente a la posición, ¿no? Sino también a la actitud, ¿no? La postura meditativa es una actitud de relación con uno mismo, ¿eh? Desde un punto de vista físico y desde un punto de vista psíquico o mental, ¿no? Es cuerpo y mente, cuerpo-mente, ¿no? Cuando hablamos del pensamiento y de los, digamos, de las ideas, ¿no? Del flujo mental, ¿no? Del pensamiento, parece que nos estamos refiriendo a lo mental, ¿no? O que lo mental es el pensamiento, ¿no? La mente. El otro día hacíamos la diferenciación, ¿no? O recogíamos esa diferenciación interesante que hace Juan Arnau en su último trabajo sobre mente y consciencia, ¿no? Es decir, separar, ¿no? O diferenciar lo que es la mente, el cuerpo de lo mental, ¿no? La actividad mental, de lo que es la consciencia, ¿no? Es decir, esa luz natural que se da cuenta de sí misma, tiene la capacidad de reflexión, que puede distanciarse de sí misma, ¿no? Tomar una cierta distancia ¿no? A percibirse, ¿no? De observarse, etc. Y también la capacidad de simbolizar, es decir, entender un significado en las cosas, ¿no? Bueno, el asunto es que lo corporal está ahí, somos también cuerpo, somos un cuerpo, y el cuerpo es una cosa un poco vaga, ¿no? O sea, la idea del cuerpo, quiero decir, no es que sea vago en sí mismo, ¿no? La idea del cuerpo, ¿no? Pero la idea del cuerpo es una cosa mental, el cuerpo es algo real, ¿no? Es decir, es igual que también la psique es algo real, el alma, ¿no? Es algo real, es algo que sufre, que se mueve, ¿no? Que tiene una vida, ¿no? Propia y etcétera, ¿no? Pero que es algo real, no es una idea poética, o una retórica lingüística, ¿no? Entonces con el cuerpo pasa exactamente igual, el cuerpo es un gran desconocido, ¿no? En este sentido, ¿no? Como, ¿no? Como si fuese una cosa que llevamos puesta, ¿no? Y entonces digo esto porque a donde quiero ir es a que no solamente debemos diferenciar la consciencia de lo mental, de la mente, sino también diferenciar la consciencia de lo corporal, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque en lo corporal, damas y caballeros, están las emociones. Las emociones, casi nada, ¿no? Las emociones son fisiológicas, por decir, es muy corporal, están en el cuerpo, ¿no? Y son sumamente condicionantes, ¿no? Sumamente sugestivas, sumamente poderosas, ¿no? Sumamente autónomas, independientes, no nos preguntan, ¿no? si pueden entrar, ¿no? No pican al timbre, se presentan, te arrastran, son inoportunas, te destrozan, te recomponen, en fin, es un mundo, como sabemos, pues, ¿no?
que da vértigo, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Estoy hablando del miedo, estoy hablando de la ira, ¿no? Estoy hablando de la tristeza, del asco, de la sorpresa, en fin, etcétera, ¿no? De las emociones básicas, pero luego hay muchas emociones, ¿no? Y luego hay combinaciones de emociones con pensamientos, con experiencias, con pulsiones o tendencias instintivas, etcétera, que denominamos sentimientos también, ¿no? Que también es como una cuestión un poco más compleja que la emoción puramente propiamente dicha. Y bueno, el asunto es que cuando nosotros estamos ejercitando la consciencia en la quietud de la práctica meditativa y estamos siendo arrastrados por un hilo de pensamiento, por un proceso, o sea, por un flujo ideativo, y nos damos cuenta, vale, nos soltamos de ahí, y luego viene otra cosa y nos soltamos de ahí, y estamos ahí conscientes de nuestra corporalidad y de mantener la consciencia aquí, sin irse, sin desertar del momento, ¿no?, presente. Pero, ¿qué pasa cuando, digamos, el que se asoma no es un flujo de pensamientos, o también es un flujo de pensamientos, pero que arrastra o viene con una corte de... o sea, viene acompañado de emociones, ¿no? Cuando uno está desgarrado, o cuando uno está triste, o cuando uno está preocupado, ¿no? O cuando estamos afligidos, apenados o entusiasmados, ¿no? Eufóricos, en fin, ¿no? Y cuando la emoción está ahí, ¿no? Que está en el cuerpo, ¿no? Que la sentimos, ¿no? La angustia, ¿no? O respuestas de tipo vegetativo, ¿no? A nivel corporal, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es muy importante también que tengamos esto en cuenta, ¿no? Porque el asunto, si no, podemos caer en la, digamos, en la idea implícita y errada, equivocada, de que el proceso meditativo o la práctica meditativa es una cosa mental, solamente mental. Y bueno, sí, el cuerpo lo dejamos ahí quieto, pero es para que no nos moleste, y entonces el asunto es mental. No, no, no. El asunto es mente y cuerpo. Estamos con las emociones, estamos con los instintos, estamos con millones de años de evolución y de filogénesis que está en lo corporal, y que además en los estados corporales, las emociones que se activan o se constelan, tienen una repercusión directísima con el pensamiento, es decir, condiciona a que el pensamiento sea de una manera o de otra, y viceversa. El pensamiento y la corriente de pensamiento, las ideas, los condicionamientos que tenemos a nivel mental, activan, ¿no? Ponen en marcha emociones constantemente, y al final estamos ahí en una, digamos, vamos de borrasca en borrasca, ¿no? De vez en cuando algún anticiclón, pero ahora entra una borrasca, no sé qué, ahora un huracán que se va a hacer no sé qué, ¿no? O va a llegar al grado no sé cuánto, con vientos de no sé qué, ¿no? Esto es un continuo, ¿no? Es más, yo diría, y esto aquí voy a dar un salto ahí, ¿no? Un triple salto mortal, yo diría incluso que los desórdenes mentales, que los trastornos mentales, en gran medida, son corporales. Es decir, están muy relacionados, y digamos su génesis, ¿no? su origen, tiene mucho que ver con procesos neurofisiológicos, es decir, corporales, que nos hacen más sensibles o más, digamos, o más limitados a la hora de razonar ciertas cosas, ¿no?
etcétera, etcétera. Pero lo que está detrás, digamos, la motivación, el motor, es una cuestión emocional. No olvidemos que emoción viene emotion, que es lo que mueve. La emoción es lo que nos mueve. Si no hay emoción, no hay vida. O sea, la emoción tiene que ver con el arquetipo de lo vivo, el arquetipo de la vida, que es lo que Jung denomina ánima, ¿no? El alma. Es el arquetipo de la vida, ¿no? Lo que hace que te ilusiones, ¿no? Que te muevas, que te movilices, ¿no? Que te sientas motivado, ¿no? Pero claro, para sentirte motivado tienes que tener una emoción, algo tiene que entusiasmarte. Si ya no te entusiasma nada, entonces pues apaga y vámonos, ¿no? Porque ya no te atrae la vida, ¿no? Ya no te resulta tal, ¿no? De hecho, en cierta manera, los estados depresivos pueden llevar justamente a un apagón emocional, que lleve a un movimiento de deserción, ¿no? Con respecto a la vida, ¿no? A una autolisis, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Es decir, es un mundo sumamente sugestivo, ¿no? Entonces, como lo que nosotros estamos desarrollando es digamos, estamos como instalándonos en nosotros mismos desde una perspectiva autodistanciada, ¿no? También, ¿no? Para ir percibiendo cada vez con más detalle o con mayor sutileza, ¿no? Lo que pasa en nosotros, ¿no? También para diferenciar quién carajo somos, ¿no? En el sentido de, o sea, somos todo eso, ¿no? Pero, bueno, dentro de todo ese mar o de toda esa jungla, pues habrá algún vehiculillo, ¿no? Que nos permita en el mar, pues, mantener la flotabilidad, y en la selva, pues, no sé, que no nos devoren las anacondas, ¿no? Es decir, algún sistema, ¿no? Algún recurso, y ese recurso es lo que tradicionalmente se ha venido denominando espíritu, que es la conciencia, ¿no? Esa luz natural, diría Paracelso, ¿no? Es la capacidad de ver, ¿no? De darse cuenta, es una visión, no es un pensamiento. Por eso hay que diferenciar mente de conciencia, porque la conciencia no es un pensamiento. La conciencia puede pensar, puede utilizar el pensamiento, pero no es un pensamiento, ¿no? Es una inteligencia natural, ¿no? Vamos así. Bueno, entonces el tema, o sea, lo que trato de dejaros ahí, ¿no? en el cielo, ¿no? de estas observaciones, de estas reflexiones, es la cuestión emocional. Cuando se practica la meditación, acaba siendo relativamente fácil distanciarse del pensamiento, pero con las emociones es más complicado, es más duro, porque el mundo emocional es más antiguo. El cerebro emocional es más arcaico, más antiguo, es más visceral, ¿no? Es más profundo, ¿no? Por así decir, ¿no? Es el ámbito de los mamíferos, por así decir, ¿no? Es un mundo más arcaico, ¿no? Por un lado, ¿no? Entonces, en este sentido, resulta paradójico que en la medida en que uno desarrolla la capacidad meditativa se vuelve como más emotivo. Con lo cual, pues, si me permitís el palabrón, pues es una putada, ¿no? Porque parece como que te has vuelto más sensible, ¿no? O sea, más emocional, ¿no? De hecho, por ejemplo, este jesuita, que era maestro zen en Omiya La Sal, viene a decir, bueno, que es bastante típico en las tradiciones meditativas, ¿no? orientales, ¿no? En el zen, ¿no? Que se atraviese etapas donde la persona está todo el día llorando, pero al punto de peligrar su vida, o sea, ¿no? Y, ¿no? Es como una especie de catarsis emocional, ¿no?
Entonces, quizás uno se vuelve más sensible, se vuelve más compasivo, se vuelve, en cierta manera, más corporal también, ¿no? Entendiendo que lo corporal también es lo que está ahí, es lo real, ¿no? Es más real, en cierta manera. Por eso también hay autores, ¿no?, como Durkheim, ¿no?, Carl Graf Durkheim, que viene a decir que también la experiencia, el Kensho, ¿no?, las experiencias iluminativas, las experiencias de Satori, tienen mucho más que ver con el color, con el sonido, con experiencias sensoriales, que con pensamientos, ¿no? De repente hay un ruido o ¿no?, algo que uno ve y tal, y tiene una experiencia del ser, ¿no?, etcétera, ¿no?, una lucidez, etcétera. Bueno, entonces simplemente que tengáis en cuenta esto, ¿no? Es decir, que también hay que vivir las emociones, desde luego, ¿no?, advertirse ahí, integrar esto, forma parte de la totalidad, y también, en cierta manera, en el ejercicio de la práctica, distanciarse, tomar distancia también de las emociones, ¿no? O sea, en ese momento yo siento la emoción en mí, no la rechazo, pero no, o sea, digamos, la trato con ecuanimidad, ¿no? De alguna manera me mantengo en la medida de lo posible no anegado, no inundado, ¿no?, por ella, pero ya digo que la cosa es como más difícil ahí, ¿no? Bueno, y aquí en las notillas sí que puse antes, bueno, esto, ¿no? Recordaros que la meditación de alguna manera establece un marco psicológico, ¿no?, un escenario privilegiado para un tipo de relación, que es la relación que uno tiene consigo mismo, ¿no? Es una relación que no es la habitual, porque la habitual es, bueno, pues superficial, ¿no? Es un poco pasar de largo, ir de una cosa a otra y ir arrastrado por los estímulos, ¿no? Entonces, es una relación con uno mismo que podemos calificar de concentrada, porque de hecho ya hemos dicho que la traducción del término sánscrito dhyana es concentración. Meditación es concentración. Esta concentración también hay que entenderlo como una disposición concéntrica, que de alguna manera supone como aproximaciones circulares en torno al núcleo, ¿no?, al eje, ¿no?, de donde surge esa luz que se apercibe de sí misma, es decir, donde surge la consciencia de uno, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos aproximaciones concéntricas, ¿no?, a través de la meditación, de alguna manera nos acercamos a un centro superlativo, que es, digamos, ese núcleo, ¿no?, el núcleo de uno mismo, ¿no? Bueno, bueno, lo demás pues ya lo escribiré, son 4 notas y tal, y os las pongo ahí en el grupo de WhatsApp y tal, por si queréis leerlas, y ya está, ¿no? No sé si os he comunicado algo o no, pero bueno, esto es lo que quería deciros. Que tengáis en cuenta el tema emocional, y que las emociones tienen que ver con la corporalidad, con digamos, con lo vital, pero con lo vital fisiológico, ¿no? Con el ánima, ¿no?, con el alma. El alma tiene mucho más que ver con el cuerpo que con la mente. Parece como que es un contrasentido, ¿no? Porque normalmente entendemos el cuerpo y alma, ¿no?, como que el alma es la cosa mental, ¿no? Y no, el pensamiento es el logos, es la cognición, ¿no? El mundo del alma es el mundo de la emoción, del sentimiento, de la pasión, por así decir, ¿no?, de la compasión también, ¿no?
de la sensibilidad, ¿no? De la creatividad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en toda esa marabunta de cosas, en todo ese asunto, ¿no? en el que estamos ahí, no se sabe bien por qué aparecimos ahí, ¿no? En todo este jaleo, ¿no? Pues hay que ir abriéndose un poquitín de paso, ¿no? Respirando y mirando pues de la manera más ecuánime posible y abrazando la totalidad, ¿no? Aunque duela. Aunque duela. Porque la vida duele. ¿O no? Venimos al mundo llorando y nos marchamos más o menos parecido, ¿no? O peor. Bueno, pues